Yo creo que es ilimitada. Yo creo que es ilimitada. Tenemos Desde la revolución industrial yo creo que no ha habido una billetera más grande que para la transición energética o temas de cambio climático. Esta industria tiene capital, tiene talento, pero de pronto sí hacen falta unos factores determinantes. creer en personas como ellos. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como banca y es habilitar ese capital catalizador. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Calidad sin filtros, un espacio donde hablamos de calidad con cero tecnicismos. Hoy vamos a aprovechar este espacio para tener una conversación que es muy relevante para la industria. ¿Qué tal si el futuro energético se construyera no solo con tecnología, sino con tenacidad, con creatividad y con construcción conjunta? Para ser líder en la industria se requiere de fuerza, pero también de colaboración pues, con la banca, con la innovación, el emprendimiento. Hoy en este espacio tenemos 3 invitados que están a otro nivel y por ello requiero una compañía en la entrevista. Voy a dejar que cada uno de ellos se presente. Hola, bueno, Juan Diego Gómez, liderando este equipo ya hace unos años. ¿Qué más? Agustín Piedrahita, yo hago parte del equipo de Bancolombia puntualmente en el Corporate Venture Capital. Tuve la fortuna de trabajar con ERCO y pues ya acompañando también desde el lado del inversionista a Zunco. Hola, yo soy Juan Camilo López, soy cofundador de ERCO, llevo ya 14 años en esta industria y muy apasionado y con muchas ganas de participar pues, en este podcast con ustedes, con este grupo tan bacano. Con estos tremendos líderes necesitamos una experta en liderazgo y en estrategia, por eso hoy está conmigo María, que es la CEO de Centalab. María, porfa, preséntate con nuestra audiencia. Pues mucho gusto, gracias por invitarme a este espacio y feliz de participar acá con ustedes en esta conversación. Buenísimo. De una. Pues también como para comenzar a conectar desde el propósito de cada uno, la intención, puede ser como qué los mueve hoy en día a ustedes. Yo creo que mi conexión con el propósito de lo que hago, y creo que es un superpoder que uno como emprendedor adquiere, tiene que ver con la posibilidad de cambiar la vida del que trabaja contigo, del que está al lado, de ayudar a esa persona que trabaja contigo a que cambie su vida, que se compre un carro, se compre un apartamento, hasta lograr cómo escalar eso mucho más allá de lo que hace la misma compañía. Y a veces uno creo que menosprecia como ese gran rol que tiene y se le olvida un ratico pues que lo que haces en el día a día puede cambiar la vida de muchas personas y a su vez también que lo que hagas mal puede afectarlas también. Y creo que eso me conecta mucho, creo que a mí me alegra muchísimo desde lo que pasa con los que están alrededor mío y crecen, hasta cómo vemos cómo cambiamos cosas con el trabajo que hacemos como compañía. Puntualmente para mí, yo creo que es la posibilidad de empezar a sembrar como las semillas y esta metáfora pues uno la escucha mucho, pero el árbol que te da la sombra en el futuro, y yo creo que eso es una responsabilidad pues, que por lo menos tenemos mucho la gente joven y realmente todas las edades, y es poder construir de manera constante y transformacional esas semillas que al final pues, puede ser sombra, puede ser la metáfora que quieran, pero nos va a ayudar a tener la continuidad de todo lo que hemos construido hasta ahora. Entonces si tú me preguntas a mí, que todos los días, siempre que me levanto, sienta que estoy velando por ese ideal de construir. Bueno, yo lo veo desde 2 puntos de vista. Uno, para mí es demasiado importante disfrutar lo que hago. Y yo creo que desde mi propósito me conecta, o sea, me he conectado muchísimo con poder crear contextos para que la gente pueda disfrutar lo que hace, ¿cierto? Y ese es uno de los puntos. Y el segundo es hacer que las cosas pasen, que conecta con uno de los pilares que tiene ERCO, ¿cierto? Para mí, y yo sé que para el equipo, es demasiado importante hacer que las cosas pasen, y yo creo que eso lo tenemos solo emprendedores, y es ejecutar y llevar a la realidad ideas, porque ideas tiene cualquiera, pero llevarlas a la realidad es el verdadero reto. Y llevarlas a la realidad con recursos limitados, ese sí que es el punto, o sea, el punto que a mí me conecta, y es hacer cosas que ni siquiera las empresas más grandes están logrando hacerlas con recursos limitados y poder hacer que las cosas pasen conectando personas, conectando empresas. Eso es lo que a mí me conecta exagerado en mi rol y en mi vida. Eso lo llaman innovación frugal, y es que tú con poquito haces muchísimo cambio. Y creo que ese es uno de los poderes que tiene un emprendedor, de utilizar la innovación frugal como herramienta para sacar el máximo provecho. Y Colombia está hablando de una transición energética, ¿cierto? Entonces yo quisiera como también preguntarles cuál es la contribución más grande que ustedes, como dentro del rol que tienen cada uno, creen que están teniendo, escuchando también las voces del sistema y todo lo que pasa alrededor de esta transición energética. Mira, yo creo que
mi rol específico y el de ERCO yo creo que ha sido muy pionero, ¿cierto? Nosotros arrancamos hace ya 14 años a pensar en transición energética cuando no era rentable y ahí está el reto, ¿cierto? Porque cuando es rentable y hay plata, pues la transición energética sucede. Pero nosotros hemos tratado, y creo que ha sido parte del rol que hemos tomado y que yo también he asumido como persona y como cofundador de ERCO, a ver, a pesar de que ya hay tecnologías muy consolidadas y que la transición energética ya viene rodando, a pesar de que hace falta mucho, ¿cierto? Nosotros siempre estamos viendo lo que viene e implementándolo, haciendo que suceda la transición energética, porque la transición energética no es ni solar, no es eólica, no es nuclear, es una combinación entre todas esas tecnologías, la data, la inteligencia artificial, y esa combinación es la que a veces no se ve en el mercado, ¿cierto? Sale la solar y se vuelve rentable, entonces todo el mundo a hacer solar porque es rentable. La eólica está muy buena, vamos a hacer eólica. Pero estar pensando en cómo esos recursos distribuidos de energía que están llegando, la solar en las casas, la solar en las empresas, las pequeñas baterías, los vehículos eléctricos, van a cambiar la red y van a hacer que más adelante eso sea un absoluto problema que vamos a tener, como ya está sucediendo en otros países. Esa es nuestra misión en la transición energética, y es volvernos, o sea, crear un operador de red que sea capaz de operar ese futuro que estamos construyendo nosotros mismos. Yo creo que desde el lado de la banca tenemos mucha responsabilidad, y no solamente midiéndolo desde el nivel de riesgo tradicional. A ver, tenemos niveles de innovación, está el nivel que tenemos hoy, solar, plantas solares, donde ya digamos que son proyectos que la banca entiende un poco mejor, y que podemos acompañar mucho más. Entonces ahí nuestro trabajo es muy atomizar el riesgo y gestionar el riesgo, pero cuando uno empieza a hablar con personas como ustedes que están viendo una visión pues mucho más allá de solamente crear granjas solares o generar energía para vender y tener una rentabilidad, yo creo que ahí es donde el capital y cómo se despliega tiene que cambiar mucho, ¿cierto? No solamente desde la forma de crédito o desde la forma de equity con el que se acompañan las transacciones, sino desde el vehículo. Y ahí es donde yo creo que virtudes en la banca y en el sector financiero de tener capital de riesgo como un venture capital o estas empresas que se dedican realmente a acompañar estas exploraciones vuelve fundamental. Porque es lo que vos decís. Al final no sabemos, Juanca, si esto va a ser rentable o no, si esto va a ser el futuro o no, pero hay que empezar. Y ahí es donde nosotros como banca y Bancolombia, precisamente por eso tiene esa virtud de esos brazos, ¿cierto? Tenemos la banca tradicional que los acompaña a ustedes, y también tenemos ese otro brazo que es el Venture Capital, donde acompañamos esa exploración. Entonces yo creo que si hablamos desde la banca, esa es nuestra responsabilidad de habilitar ese capital catalizador, entendiendo también los limitantes. Claro. Bueno, yo creo que nosotros también 13 años en la industria, yo creo que muchos entraron a la industria de solar. Los que entraron hace 13 años tal vez quedan pocos, y los que entraron hace 20 no queda ninguno. Y tal vez nosotros ahí vimos un camino diferente y comenzamos a construir una parte desde las zonas no interconectadas, lo que sería el acceso a los territorios en donde se iba a crear ese futuro. Entonces cultivamos esa semilla de relación que hoy nos está sirviendo para tener unas grandes alianzas, sobre todo con los grandes actores que están saliendo a volcar grandes negocios de infraestructura, y estamos ayudando pues a los actores que están haciendo proyectos de mediana y gran escala a tener ese acceso dentro de la transición, acompañándolos también con productos de transición. Y yo creo que ese rol para nosotros, que arrancó siendo un poco romántico, pues de cierto modo terminó siendo muy rentable, y esa ha sido como una de las lógicas, y inclusive por eso siempre decían que Zunco y ERCO eran como el yin yang de la energía, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de dos empresas de, pues, o sea, 13 años, 14 años de historia, me parece que es bastante representativo. ¿Qué señales positivas podemos observar en esta transición, y cómo desde nuestros roles como emprendedores, como empresarios, como pues, representante de la banca, podemos colaborar para contribuir para que esto vaya por buen camino? Yo creo que lo que yo llamo la Santísima Trinidad, que es que la banca, la regulación y la tecnología se encuentren, está pasando. Se necesitan muchos más ERCOs y Zuncos en el mercado que sean capaces de hacer o de meterle la presión a la regulación para que pase más rápido, pero en principio esas tres cosas están comenzando a pasar. Hoy la banca la entiende, hoy hay cosas o marcos regulatorios que se sienten cada vez más rápido a estar.
y las tecnologías, pues digamos que han existido. La diferencia que encontramos hoy es que se comienza a encontrar pues las integraciones o las hibridaciones, y cada vez vamos a ver bichos más raros, cada vez vamos a ver 4 o 5 tecnologías trabajando en conjunto en modelos de generación. El verdadero reto va a estar de pronto en que la transmisión sea capaz de entender ese fenómeno que está pasando en la generación. Yo creo que ahí, y muy sencillo, necesitamos que personas como ustedes nos sigan enseñando a aprender para poder empezar a ejecutar y acompañarlos en todo este proceso de crecimiento. Es fundamental. Sabes que yo veo una señal positiva que creo que en este momento es la más importante, y es que no hay otra alternativa, ¿cierto? Sí, es verdad, en este momento el sector no tiene otra alternativa, la oferta está creciendo mucho más rápido que la demanda, y las únicas fuentes de generación que van a ser capaces de hacer, si es que llegamos a evitar literal problemas muy graves, sobre todo pues para el país en este caso, en términos energéticos, las únicas alternativas en este momento son las renovables acompañadas de sistemas de almacenamiento de energía. Entonces eso ya de entrada es una señal positiva, porque pone mucha presión al regulador a hacer que esto pase rápido, ¿cierto? Y volvemos a hacer al tema de hacer que las cosas pasen. Nosotros podemos hacer que las cosas pasen hasta cierto punto, ¿cierto? Pero necesitamos que las instituciones, que el gobierno, y no hablando de un gobierno en particular, sino en general de todos los que lleguen de aquí en adelante, sea una política de Estado, lograr que la transición energética sea mucho más acelerada, porque si no vamos a tener un inconveniente. Entonces yo creo que esa es la señal más positiva que tenemos hoy, y es que tenemos todos un problema energético respirándonos en la nuca ya. Si no nos movemos todos y no seguimos haciendo que las cosas pasen, pues no vamos a tener unos próximos años tranquilos en términos energéticos, y sabemos que la energía es una primera necesidad y que es absolutamente necesaria tanto para el desarrollo social, como para la educación, como para el agro, para todo. Entonces tenemos que meterle duro todos juntos, y esa es la señal positiva que tenemos hoy. Ahí dicen que el progreso económico pues, y de ecosistemas se mide muy desde la capacidad de la humanidad de producir energía. Y ahí yo les pregunto a ustedes, y pues qué pena si me salgo un poquito del guión, pero en teoría la demanda va a crecer de manera exponencial, y hay un lag que no está representado con la exponencialidad, ¿cierto? Es más lineal. ¿Ustedes cómo están viendo eso? Porque al final uno se preocupa como humanidad, pues. Sí, yo creo, Agus, que hay 2 puntos ahí. Uno, hay que tener más generación, porque no va a parar el crecimiento de la demanda. La electrificación de la movilidad, de la industria, del hogar son una realidad, ¿cierto? Y no solamente se trata de más generación, se trata también de eficiencia, de consumos conscientes. Entonces es un tema que es cultural, pero que las empresas que trabajamos en este sector tenemos que, de cierta manera, dar las herramientas a las personas para que entiendan cómo consumir y cómo mejorar sus consumos, porque no es algo en lo que todos somos expertos, y esa es la dificultad. Uno puede hacer cambios culturales no fácil, los cambios culturales siempre son complejos, pero en temas donde son muy intuitivos, tú puedes hacer un cambio cultural, pero donde son técnicos, ¿cómo haces para que las empresas entiendan cómo consumir menos energía? Entonces yo creo que ahí está el punto. Vamos a tener que trabajar muchísimo en tecnología que ayude a reducir consumos y en generación, y esa es la única forma que vamos a tener de evitar esa preocupación pues, que presentas, que tiene la humanidad, que es real. Se va a frenar el progreso, y no mencioné ahorita la inteligencia artificial. Sabemos que va a ser uno de los centros de consumo más altos que van a existir, ya lo es. Sí, a mí digamos que lo veo con terror, y lo hablamos, es que es una bestia que lleva viva menos de 2 años, que ya hoy está consumiendo un gran porcentaje de la energía del mundo, y cuando tú ves a Saudi Arabia montando una nuclear para abastecer data centers, es porque algo es necesario. Y yo estoy de acuerdo con Juan en lo de la conciencia y en lo que tiene que ver con el consumo, y ese capítulo de la conciencia es largo y complicado, y se los voy a explicar con una analogía. Hoy hay gente en Colombia que tiene 3 maestrías y un doctorado y no es capaz de separar la basura, porque va a ser capaz de consumir menos energía. Entonces hay un reto muy grande en ese pedacito de la gestión eficiente de la demanda, porque podemos irnos como todos como locos a construir generación a lo loco, pero sí tiene que haber una conciencia por el lado del consumo
que yo todavía no la estoy viendo. De acuerdo. Agus, si vos trabajas, nosotros digamos que desde ERCO Comercialización tratamos de hacer eso, ¿cierto? Y Agus trabajó con nosotros precisamente en ese rubro y sabemos por eso te tiró aquella, ¿no? Y es un tema que realmente, como dice Juan Di, no depende de la educación que se tenga. A veces ni siquiera somos conscientes de la ineficiencia de los consumos que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo nosotros como empresas y cómo utilizamos también esa misma tecnología que está consumiendo la energía para hacer más consciente a la gente del consumo de la energía? Vamos a tener que meterle mucho a ese tema. Sí, aquí escuchándolos me estaba acordando de pues, parte también de la U y todo esto, es que uno muchas veces opera con la mente cuando está creativa, cuando está como operando desde el presente, cuando está soñando un futuro, y otras veces opera desde una mente más reactiva, que es cuando uno está sobreviviendo, está como con miedo, porque al final todos los que reaccionan de alguna manera viene del miedo. Y ese miedo viene también de unas creencias muy arraigadas que la gente tiene, que tenemos las personas y todo, estructuras, paradigmas, hábitos, creencias, como ustedes que creen que haya como en el sistema, más escuchando las voces del sistema, que tenga que cambiar esas creencias arraigadas o que creemos una cosa y eso es lo que no nos permite avanzar. Yo creo que es un tema de exceso de confianza. Nosotros en Colombia, y tal vez, no sé si a Steffi, a Juan casi le tocó un pedacito, pero pues el apagón fue como una pandemia en su momento. Eso fue un golpe de conciencia. El tener un radio con pilas, escuchar una radionovela, gente cogiendo bus, cambiando la hora del país, todo el mundo con linternas, ahí sí hubo conciencia, ahí hubo una reacción, ahí hubo un switch al sistema. Lo que acaba de pasar en España, pues prendió todas las alarmas de todo, o sea, de todo es de todo. O sea, hoy todavía hay un pánico. Hoy se para un tren y la gente dice algo muy grave está pasando. Entonces, esa reacción a entender que hay una tendencia a llegar a volver a esa situación es la analogía de la alarma de lo que pudimos llegar a haber tenido en la pandemia. Entonces, hoy cuando a ti te dicen vas a tener otra pandemia, tú haces Claro. Y yo creo que no estoy diciendo que nos haga falta un apagón, pero de pronto ese cambio de conciencia, con un sustico comienzas a mejorar. No hay nada más efectivo que un sustico. Pero Juan Di tiene toda la razón, nadie cree que hay, o sea, la gente dice que va a haber apagón, pero nadie en realidad tiene cree que ver con hay confianza, confianza. tiene que ver como que lo damos por hecho. Nadie en realidad Tenemos la cree. creencia profunda es que está ahí. Es que ese es el problema o el reto de la energía, es que es un intangible, no es como la madera que uno sabe, la ves, si quieres hacer una fogata la quemas, no, está ahí, pero nadie lo entiende realmente. Entonces ese es el reto, pues, y lo que dice Juanca es cierto. Ellos saben la respuesta, pero me parece que es muy complicado, pues, generar esa conciencia. Eso es como el computador, Reseteando. No, vieras que sí, no, porque uno, o sea, en casa de herrero asadón de palo, nosotros nos esforzamos, pero igual podríamos hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Creo que la analogía de la pandemia hace mucho sentido y ese cambio de paradigma hay que tenerlo. Nosotros no tenemos la energía garantizada, punto. El Estado tiene que estar presente y garantizar las conexiones y garantizar los avances de las obras. Lo mismo en el temas ambientales. Tenemos que cuidar el medio ambiente, por supuesto. Nosotros, nadie más interesado que nosotros, ¿cierto? Pero no podemos llegar un día a saltarnos todas esas normas porque ya va a llegar el apagón cuando podemos hacerlo bien hecho. Claramente ustedes están hablando, Juan Di previamente hablaba de la Santísima Trinidad, ¿no? Que es un término para él, pero también Juanca está hablando de algo muy importante y son las comunidades, ¿cierto? ¿Qué voces del sistema creen ustedes que necesitamos escuchar un poco más para que esta transición energética sea un poco más justa? Para que la transición energética sea justa, tienes que suceder. Es que si no sucede, no va a ser justa, ¿cierto? Empecemos por ahí. Estos proyectos generan demasiado empleo. Un solo proyecto de gran tamaño solar puede generar hasta 500 empleos directos e indirectos. Creamos capacitaciones. Cuando nosotros hacemos proyectos solares, se capacitan cientos de personas en algo que sigue creciendo. Entonces no solamente vas a hacer esta planta, vas a quedar capacitado para trabajar en la próxima, cuando de pronto no tenías una capacitación. Yo creo que lo que tenemos que entender es que una transición energética justa no es en la que las empresas no hacen plata, es en la que las empresas hacen plata para poder hacer más proyectos, para poder dar más empleo y para que las personas se sigan capacitando. Claramente debe ser teniendo en cuenta a todas las comunidades, no que son afectadas, porque yo no hablaría de afectación. Estos proyectos en general no presentan una afectación, presentan es un beneficio y de esa manera es que lo tenemos que ver. Entonces es cómo transmitimos ese beneficio a las comunidades con más empleo, con obras en la zona, con educación para los niños, con convenios con formadores. Para mí esa es la transición energética justa, que
todos ganemos, ¿cierto? Pero que se pueda dar. Entonces tenemos que tratar de lograr eso, con lo difícil que es. O sea, sabiendo que es muy, muy complejo. Creo que la justicia es hacer industria, y hacer industria cuesta mucho, porque al final, piénsalo de esta manera, somos 10 monjas en el convento y no hay más. Es decir, tendría que haber muchas más empresas haciendo industria para que esto comenzara a generar una atracción. No hay suficientes empresas, o sea, se necesitan más emprendedores. Y creo que eso hace parte de también que no sea solo uno el que está resolviendo el problema, sino que seamos varios. Y yo creo que ahí el reto es cómo se habilita también para que más emprendedores sientan como esa ambición de salir a romper el paradigma, porque al final, pues, hay unos marines que ya entraron y llevan 13, 14 años y abrieron un camino, pero ese camino todavía es de arrieros. Se necesita gente que venga a pavimentarlo y se necesita muchísima innovación, muchísima innovación. Y claro, las compañías comienzan a crecer y a ti ya puedes salir a hacer gasticos en innovación y en inventos, pues eso ya no va, porque tú ya tienes un plan de crecimiento marcado, con una junta marcada, y ya las piruetas que hacías en el año 1 y 2 ya no te las dejan hacer. Ya salir a recurrir a las ideas de bombero del emprendedor. Entonces se necesitan nuevos emprendedores que hagan industria, porque al final, lo que decía Juan, esto era un mercado de incumbentes, de compañías de exploración de fuentes fósiles, y ellos marcaron el estándar de una industria. Entonces, los que lo están cambiando, si tú haces las reglas, que son los emprendedores. Juan Di, hay un tema, y es que lo que tú dices, se necesitan más, pero ¿cómo llegan más si está siendo tan complejo? Mira las cantidad de empresas que han llegado al país, inversiones de cientos de millones de dólares, y se retiran porque no fueron capaces de hacer real la transición energética, no fueron capaces de construir su eólico tal. ¿Y qué les pasó? ¿Por qué no fueron capaces? Sí, a mí me parece importante resaltar algo, Juanca, y quisiéramos conocer tu perspectiva de cómo sería el panorama si el capital no fuera el reactivo límite, sino en realidad el catalizador. Yo creo que es ilimitada. Sí, yo también creo que estoy es de acuerdo. ilimitada. Tenemos, desde la revolución industrial, yo creo que no ha habido una billetera más grande que para la transición energética o temas de cambio climático. Lo que pasa es que para llegar a un proyecto que sea bancable, tienes que pasar por una cantidad de etapas que hoy no son tan sencillas, y es donde los bancos ven mucho riesgo. Entonces, tú me preguntabas que por qué se fueron temas ambientales y de comunidades, por ejemplo. ¿Quién ganó? Nadie. Las comunidades no recibieron empleo ni inversión social con los réditos del parque, y el parque no se montó. Yo creo que lo que se tiene que dar realmente es una política de Estado clarísima en la que no sea tan sencillo que un proyecto que es perfectamente viable desde lo financiero y lo técnico se caiga por temas arbitrarios. Claramente se tienen que respetar los derechos de las comunidades, se tienen que respetar las tierras, se tiene que respetar la propiedad privada, se tiene que respetar el medio ambiente, pero si uno está cumpliendo con todo eso, no debería de ser tan difícil y tan diferente en cada proyecto, porque tú vas a un proyecto y tienes unas reglas aquí, y vas al otro y tienes otras reglas acá. Entonces, muchas veces encontrar un proyecto ready to build es muy complejo. Real ready to build Real ready to build. La doble R es casi imposible. La doble R es casi imposible. O los hay que 50 construirla. pero la plata está, y por cantidades. Mira que yo creo que la billetera puede llegar a abrirse y ser ilimitada, pero sí creo que hay un salto cuántico en el tamaño. Es decir, hoy la billetera es ilimitada porque llevas 14 años en la industria. Yo llevo 3 y ya estoy viendo cómo se te abre el mercado. Pero un emprendedor que lleva 1 año, 2 años, que se monta un catapacio de proyectos, pues él sí no tiene billetera ilimitada. Sí está viendo unos accesos a capital interesantes, pero el día que lo llamen al balance y le dicen, capacidad operativa, working capital, amigo, se voltean. Juan Di, debatamos. Yo creo que sí tienen esa capacidad ilimitada, porque es que es cuestión de traer a los players que necesitas. Si tú creas un proyecto ready to build, así seas nuevo, porque conozco empresas que lo han hecho desde cero, y creas el proyecto y está ready to build y es bancable, y te dicen, no, es que usted no tiene la experiencia para construir, invite a un constructor con experiencia. ¿A quién le va a representar la planta? Invite a alguien que le represente la planta, y lo puedes hacer. Y es rentable. Lo que pasa es que no puedes hacer todo el paquete en la primera de una. Y eso yo creo que también es parte de la estrategia que tiene que hacer ese emprendedor. Pero yo creo que la billetera hoy, si tienes un buen manejo de ESG, todos los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, eso está muy habilitada. Esto no lo he contado, creo que nunca, a pocas personas. En el 2000, voy a decirles la fecha,
Además lo hablé con él ahora en octubre y me pareció, para hilar a ese caso de la billetera, dos colombianos se encuentran en una fiesta de expatriados en un apartamento en Abu Dhabi. No, estoy montando una empresa de renovables, imagínense, hace 15 años. Y los dos igual. No sé, a nosotros nos fue bien, pero cuando voy y hablo con él, 14 años después, en todo el Medio Oriente, con billetera ilimitada de los árabes, de Masdar, y otros fondos grandes que ya comenzaron a apostarle, pues es un tipo que ha montado 29 gigas. Estamos hablando de 29 billones en colocación. Dos colombianitos en un cóctel, obviamente llamémoslo colombianitos por ponerle un esquema, y entonces también hay un tema interesante ahí de comparativos, es decir, este vino a Colombia y pues montó una tienda y el otro literalmente se comió el planeta. Y ahí hay un análisis respecto a esta industria, tiene capital, tiene talento, pero de pronto sí hacen falta unos factores determinantes. Y es una historia que además real, ¿no? Agustín, pero acá hay un papel bien importante de la banca y es ¿qué tipo de propuestas logran hoy encender la chispa? Yo creo que eso es un tema muy complejo y yo retaría un poco lo que vos decís, porque si no, entonces realmente no tendríamos el problema de que hay escasez de jugadores, ¿cierto? Muy desde la línea de la naturaleza de estos negocios hay unos niveles de riesgo y según esos niveles de riesgo, y si me pongo muy técnico, pues me dicen que no me pongo tan técnico, pero según ese nivel de riesgo... Cero tecnicismo. Total. Realmente según ese nivel de riesgo, pues hay tipos de financiadores. Y yo creo que eso también es un error a veces. La gente espera o piensa que en un banco o en un fondo de venture capital o en un fondo de private equity encuentran todas las respuestas. Y realmente es que eso es hecho a la medida para cada uno de esos riesgos. Entonces yo también creo que falta mucha sofisticación en Latinoamérica. Eso es la primera, porque también tenemos mucho riesgo. Demasiado. O sea, desde temas políticos, económicos, sociales, mucha vaina. Tipo de cambio. Mucha vaina. Eso mata cualquier cosa. Pero más allá de eso, yo creo que es que las personas también y los emprendedores tienen que entender que la respuesta, o sea, que hay muchas respuestas para solucionar su problema de liquidez. Plata hay, siempre, o sea, la respuesta es plata siempre hay, pero tiene que ir a preguntar bien y exacto, a dónde es. Ese es el reto. Si uno tuviera la respuesta, pues veríamos más Zuncos, más Ercos, que es ojalá, ¿cierto? Ese es nuestro sueño, eso es lo que necesitamos. Y ahí yo creo que estamos muy encaminados a hablar también del tema del liderazgo, de cómo lideras tú un sector desde el rol de ustedes y entendiendo que no solamente es cómo hacen también que el eslogan de sus empresas pues, y de lo que están haciendo se viva realmente de forma propositiva de las personas, pero no solamente eso, sino qué otros grupos de valor ustedes tienen que liderar y cómo, ¿cierto? Cómo tejen esas conversaciones, cómo ustedes también escuchan desde un ecosistema más amplio y qué tipo de líder tienen que ser. Yo soy un líder papagallina. Yo quisiera poder hablar con todos y estar con todos y a veces a mí me cuesta, y así creo que esa conversación la tuvimos como casi un año, cuando me contó que estaban tocando las 1000 personas, yo me muero del susto, o sea, literalmente me muero del susto. Si le digo, si yo estoy tratando de gestionar casi 200 y realmente veo retos personales y emocionales importantes para mí como líder de cómo transmitir desde cualquier cosa, hasta desde el saludo a la oficina, desde que ahora estoy en otro plan y voy menos a la oficina. Y comienzas a ver y dices, ¿cómo logras dejar ese ADN impregnado que de pronto sembraste por 13 o 14 años y que de repente ya no requiera de tu presencia física? Yo hoy me encuentro y yo siento mucho miedo en pasar de los 200 personas justo por eso, porque todavía no he encontrado la respuesta a cómo imprimir el ADN de lo que queremos seguir haciendo, de lo que nos han creído los inversionistas como compañía y seguirle transmitiendo eso al equipo, con además el reto de que ejecuten, de que cumplan, de que nos lo ideamos, nos lo soñamos, pero ahora hay que construirlo. Y entonces ahí personalmente yo creo que es uno de mis grandes retos hoy, y yo hago la analogía a veces con el equipo, que ya entras a una etapa de liderazgo que de pronto obviamente tienes toda la parte comercial, la parte financiera, pero el componente emocional que antes, voy a decir, no lo considerabas irrelevante, comienza a ocupar un pedazo grande de la baraja, un pedazo importante. Y muchas veces tienes líderes a los que literalmente necesitaban 4 o 5 palabras para ejecutar algo extraordinario. Entonces dices, joder, que me hubiera ahorrado. Un reto de conectar, de que la cultura también, pues dicen que la cultura se come a la estrategia, entonces si tú tienes una cultura fuerte, vas a lograr la estrategia.
A ver, yo creo que desde el lado del inversionista nos pasa mucho esto. Y esa llamada a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, yo la verdad siempre lo he dicho mucho, yo respeto mucho a los emprendedores. Me parece que pues ya lo viví desde el lado de la ejecución con el equipo de ERC. Fue una experiencia espectacular, pero ellos están a otro nivel. O sea, es la realidad. Ustedes están a otro nivel. No, eso no es para todo el mundo. Siempre diré que están hechos de algo diferente, sin duda alguna. Bueno, no, yo creo que el reto grande es precisamente ese, y es que como líder yo creo que tenemos que ser un líder que se transforma todos los días, que crece todos los días. Uno crea una empresa de una persona, luego de 2, luego de 17, luego de 100, y eso va creciendo, y uno no puede ser el mismo líder, y eso emocional y técnicamente requiere muchísimo esfuerzo. Debe ser un liderazgo de ejemplo, ¿cierto? Porque la cultura, completamente de acuerdo, se come a la estrategia, y la cultura de un emprendimiento es básicamente la que sus fundadores le impregnan. Entonces, cuando uno ya no puede tener contacto con todas las personas, la única herramienta que te queda es el ejemplo, y es darles autonomía, crear el contexto para que el líder pueda crear contextos para que las personas de abajo ejecuten. Yo hice algo así y a veces no lo han terminado de entender, pero tenía que ver como con su grado, con su payroll, es decir, usted tiene este límite de decisión económico, o sea, hasta ahí, hasta este punto, no me llame, resuelva. Y eso me ha ayudado a resolver mucho, sobre todo ha incentivado mucho la creatividad, pero también a algunos les ha dado mucho estrés, porque de cierto modo les da mucho estrés tomar decisiones que pueden costar y no dinero, pero es muy bonito porque al final les duele algo que de cierto modo no van a perder, pero es una decisión difícil, o sea, literalmente estás tomando decisiones con el dinero de un tercero y que pueden correr un riesgo y que puede haber una represalia o no, pero hay que tomarla, porque si no, entonces se vuelve un micromanagement más una micro... Es que no tomar decisiones también es tomar decisiones, Wandy. Si no la toma, lo que hizo fue decidir no. Y ese puede costar más que el riesgo. El mercado decide o el cliente decide irse por el otro. Y yo soy muy fiel a lo que vos contabas de ERCO, Juanca, y me acuerdo mucho, hace 3 o 4 años que tuvimos una semana de crisis en Neu, y me senté con Juanes pues, y decíamos, juepucha, como ¿qué vamos a hacer? Y me decía, pues decime cómo te puedo ayudar. Pero era la responsabilidad de uno de llevar pues la solución, pero era el problema yo es hago. suyo, Pero él también decía, si me toca hacer, yo hago, pues porque son puntos en donde lo que vos decís, dónde me necesita la compañía, y esa cultura en ERCO de hacer es impresionante, porque realmente la ejecución es súper clara. Y a mí, yo siempre me llevo eso con un recuerdo muy bonito de que el líder no es solamente el que dice, sino el que hace. Entonces siempre me parece que es un aprendizaje fundamental para el tema del liderazgo. Bueno, hablemos un poquito de estrategia. Hemos tocado por aquí y por allá, entonces vamos a hacer un espacio. No es para debatir, con María les lanzamos preguntas y si alguno se siente identificado, la responde. ¿De acuerdo? Pero de esas estrategias que van más allá de la presentación, sino más bien las que se hacen en el café a las 7 de la mañana el martes en el comité directivo, esas que son ya. María, inicia. Dale. ¿Qué decisión estratégica tomaron este año sin saber que era justo lo que estabas diciendo? Con esa confianza y con esa intuición. Pues yo creo que hay 2 o 3, voy a decir, movimientos estratégicos que de pronto uno toma como emprendedor, que utiliza mucho lo que llaman el GOT. Y ese GOT, de pronto cuando crece la compañía lo pierdes, porque al final pierdes la capacidad inclusive tú de decidir hasta políticamente, pero eso es lo que hacen los emprendimientos. Y yo puedo pues nombrar uno muy interesante que es ahora pues el proyecto de almacenamiento más grande del país, en medio de la selva, con paneles, va a ser pues una revelación, va a ser un proyecto que va a construir industria. En ese segmento puntualmente había muchas cosas que todavía faltaba por hilar, pero era algo que había que hacer porque además lo iba a pagar. Y ahora justamente cuando Juanca mencionaba, y es que puntualmente en ese nicho, aún estamos solamente 2, tal vez 3 o 4 los que vamos a poder hacerle presión al marco regulatorio, pero había que hacerlo y le dimos muchas vueltas de cómo llevarlo a cabo y todavía al firmarlo temblaba la mano, pero esta semana cuando toqué la campana casi la reviento, porque yo sabía que el GOT me había acompañado hasta ahí y que lo iba a firmar. Y ahí tengo otro que todavía no lo puedo nombrar, detrás de cámara ellos ya lo saben, pero está haciendo igual. Y es decir, tú sabes que te acompaña la decisión de las vísceras, la financiera emocional todavía y empresarial todavía no está 99% construida, pero son cosas que hay que hacerlas y en este caso la hicimos. Yo creo que un poquito de contexto de lo que Juan se refiere al tocar la campana es que
parte del ritual de Zunco es que cada que cerramos un negocio hay una campana que se escucha en todos los pisos del edificio. Entonces, cuando hay cierre y la gente tocan cree que hay la misa campana, en el barrio, porque eso todos suena sabemos como para que todos. es un nuevo proyecto, una nueva oportunidad. Entonces, tocar la campana es un ritual para el Claro. Nosotros qué teníamos lindo. un ritual y se nos perdió en eso del crecimiento que nosotros poníamos la canción de Rocky, el que vendía salía ahí haciendo qué así, buena, claro, y buenísimo. se nos perdió, pues luego la poníamos a todo taco y se escuchaba en toda la oficina cuando sonaba el tanana. Pero lo de la ya sabíamos que campana habíamos además vendido algo. es muy del rollo Sí, Wall Street claro, y esas claro. cosas. Sí. Y además genera un aplauso. Todos Todo el aplauden. edificio retumba Claro. aplausos y es Todos como un aplaudimos. concierto. Entonces, Es que eso es muy bacano porque Entonces- uno no puede naturalizar vender. Es que generar una venta Claro que implica no. una conexión de tantos puntos que están bien hechos que uno no lo puede naturalizar. No, Juan Di me quitó yo iba a contar la misma historia. Nosotros hicimos la primera batería conectada a la red sabiendo que nos bajaba 25 puntos básicos de TIR porque sabíamos que payaba el mundo. Y lo hicimos, ya está conectada, ya estamos cargando y descargando nuestro parque, o sea, está funcionando tal cual lo soñamos y estamos empezando a ver cómo le vamos a sacar más valor, pero era todo incierto. Venga, le queremos vender servicios de red al operador de red. No, eso ni siquiera está regulado, venga a ver. Y nos mandamos y la construimos y es un proyecto que no es pues despreciable, eso es un billete gigante que es un riesgo importante pues que decidimos correr. Entonces, sí, en esa es muy industria hay parecido. 2 valientes y 2 incumbentes. No hay más. Por ahora. En esta industria, así como tenemos aciertos y prácticas que de verdad pues replicamos, hay otras que vale la pena soltar. ¿Cuál fue la práctica o iniciativa que decidieron soltar, aunque haya sido útil en el pasado, porque ya definitivamente no vibra con el momento actual de sus compañías? Yo tengo una muy importante. No, mira, nosotros... Juanca tiene todas. No, sino que pues es el día a día. Nosotros cuando creamos el comercializador lo escindimos precisamente por lo que decía Juandi. A nosotros ya una junta te dice como venga, y no es que dejamos una práctica, es una iniciativa. La práctica me parece que fue una buena decisión y nosotros escindimos el comercializador para que pudiera moverse a un ritmo distinto a lo que ya se movía ERCO con su gobierno corporativo, sus socios, su riesgo, sus X tantas personas que pues no conversaban con él. Necesitamos el primer cliente y haya que hacer lo que haya que hacer a toda velocidad, vamos a darle y sacamos Nevo aparte. Pero luego, y eso fue una decisión estratégica reciente, nosotros vimos que en realidad como grupo, juntando las compañías, éramos mucho más fuertes, ¿cierto? Y que tenía mucho más sentido, muchas sinergias, no trabajarle a 2 marcas sino a una, sino que claramente cuando tú haces una spin-off, estás protegiendo también la marca principal. Si esta vaina no sale, pues que no Tengo el afecte otro. por acá Sí. la imagen. Entonces quitamos el nombre y juntamos todo como, ya se llama ERCO Comercialización, lo que fue Nevo. De mi lado, de pronto algo que dijo Juanca y tiene que ver con cuando la empresa era pequeñita, yo utilizaba mucho, como voy a decir, al equipo, como a ese primer equipo histórico por antigüedad, porque hay personas que llevan 8 o 9 años en la compañía, que pueden estar en cargos administrativos o en cargos gerenciales, y yo consultaba mucho con ellos y tenía como, voy a decir, como una intimidad, y había como un anillo que era como voy a decir, como los antiguos. Y el comenzar a traer nuevos costó mucho porque la compañía era como un poquito como la tabla Ouija. Llegaba un nuevo y esa misma lo sacaba. Era como un spin-off que lo sacaba de la compañía. Y romper ese círculo requirió incluso de un trabajo hasta psicológico del equipo. Decir, venga, es que somos una compañía que está creciendo aquí y el que viene tiene que entender que esto no es una... Y realmente la respuesta estaba en mí. Yo tenía que, puedo decir, romper esas líneas. Destetar. Y decirle a la gente, mira, las reglas ahora son así, esto es una estructura, estos son unos procesos y seguimos siendo amigos, sigue siendo antiguo, pero pues no puede haber la confianza de la antigüedad y eso para fuera de la empresa, lo que sea, pero dentro de la empresa. Esa cuasi amistad que se puede forjar después de la antigüedad, la he limitado mucho en muchos segmentos, en algunos casos hasta con dolor. Está buena la conversación. Está buena, sí, podemos seguir. En este espacio de diálogo que ocurrió acá, yo quiero preguntarles qué fue algo que escucharon desde la voluntad, como algo nuevo que haya surgido en esta conversación. Yo creo que en la teoría de sembrar el suelo, las semillas está no tan bien valorada en el sentido en el que
creo que esa es la base de muchas cosas. Creo que uno en todo lo que hace, hasta en las relaciones humanas, por ejemplo, y tiene que ver, nosotros nos conocemos de la era de PM cuando los dos estuvimos coinvertidos, yo en Kingo y tú en el arranque de ERCO, y siempre hubo una conexión humana y realmente con la gente y con lo que uno hace tiene que existir eso. Yo persigo una teoría que yo no trabajo con nadie con el que no tenga un sentimiento recíproco, no me siento cómodo dar muchos pasos cuando no hay reciprocidad en la humanidad. Independientemente de que haya factores económicos o grandes negocios después, eso sí es un freno mental que yo personalmente siempre pongo y que cada vez lo encuentro más. Entonces vuelves a ese capítulo de decir, es que uno no se da cuenta de lo que sembró, sino después, años después. Y por eso darte las gracias por acompañarnos hoy. Cuando me dijeron de esta invitación y me dijeron, no, además dijo que sí, dije, no, pues muy agradecido de que hayas dado ese sí rotundo para acompañarnos hoy. Es que esto es una construcción, o sea, este espacio es un espacio de construcción. ¿Sabes qué pasa con el espacio? Que uno vuelve a las bases porque como tiene que pensar para responder, de verdad, uno se acuerda de cosas que uno dice, Claro. Esa era la idea. Por eso estamos por acá, por eso... Sí, uno vuelve como a lo importante, porque la respuesta que da no puede ser muy boba, entonces uno tiene que ir ahí como a pensar bien. Y que lo llevan a uno otra vez como a reflexionar el propósito, por qué está aquí, y eso es interesante, ¿cierto? Y escuchar el de las demás personas también lo conecta a uno, porque en general uno normalmente lo comparte con los demás emprendedores o con la demás gente, entonces súper chévere. Bueno, creo que este capítulo no podemos cerrarlo sin hablar con Agustín de algo muy importante. En el primer capítulo que tuvimos en Calidad Sin Filtros, obvio fue el ADN de nuestra compañía y nuestro invitado fue Juan, y una de sus respuestas más importantes era el papel de la banca en la transición energética. Agustín, ¿cuál es el papel de la banca en la transición energética y el reto sobre todo? Creer en personas como ellos. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como banca y es habilitar ese capital catalizador. Esa es nuestra responsabilidad y acompañarlos desde el gobierno corporativo, desde la estructura, nuevos proyectos y la exploración. Yo creo que no es solamente el hacer hoy, sino el sembrar para el futuro. Esta es una ronda de preguntas rápidas, con respuestas rápidas, poco contexto, no la piensan, lo primero que se les venga a la cabeza. Listo, empezamos con Juan. La energía no es un tema técnico, es una invitación a revisar nuestra relación con la humanidad. En la banca hace falta más apertura hacia y menos apego a... Más apertura a explorar negocios un poquito más distantes a lo que conocemos. ¿Y cuál era la otra parte? Menos apego. Y yo creo que esa parte del apego es compleja. Yo creo que menos apego a lo tradicional, bueno, que va muy en línea pues con la primera parte. Listo, Juanca, a veces siento que el sector opera como si el futuro... fuera cierto. Listo. Súper. María, ¿algún comentario frente a estos expertos además? No, me encanta. Gracias por haber aceptado los acuerdos que propuse y el marco de la U para poder tener esta conversación. Fue muy chévere haber escuchado las voces de ustedes en este espacio. A ti, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de moderación. A Agus. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, bacanísima. Chévere poder compartir esto. Yo creo que este es como la base de lo que mencionaba de nosotros. Ojalá podamos ayudar a que un mensaje pequeñito que se le quede aquí a alguien le haga un cambio en lo que sea, ya sea su negocio. O uno bien grande en la regulación, Juan Dino. Que le lleguemos al corazón de alguien. Que le llegues al comisionado. Que nos habiliten las baterías ya del todo. Aunque vienen buenas regulaciones. Sí, ahí viene diversión. Este espacio ha sido una muestra que la industria no solo se construye con estrategia, con liderazgo, sino con esto, con coordinarnos, con entender las necesidades de la industria, un poco más desde la construcción amigable. A ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación a Calidad Sin Filtros. Es un espacio en el que siempre buscamos capacitar a la gente, capacitar a la industria y sobre todo que conozcan un poquito más de lo que hacemos. Muchísimas gracias por estar en este sofá, que hoy particularmente no es nuestro sofá azul, pero siempre bienvenidos. Cada que quieran generar este espacio en Zunco, estamos abiertos a las discusiones técnicas, a las discusiones de liderazgo que construyan humanidad.
A los que nos escuchan, muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestro podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en otro capítulo de Calidad Sin Filtro.